Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, bienvenida al canal. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. Vamos a hacer la lectura. Recordar que son lecturas generales, que no tiene por qué resonar contigo toda la situación. Vamos a ver, venga. A ver. Bueno, nos sale la cara amable de la vida hacia el mar y caos y conflicto. Nos dicen que vas a tener una etapa en la que vas a estar feliz, en la que vas a mirar, yo creo que más allá de lo que tienes delante, ¿no? Es como que vas a empezar a ver las cosas desde otro punto de vista, quizá las cosas como con mejores perspectivas, ¿vale? A veces te costará mucho ver lo bueno o ver lo bonito de las cosas, pero en esta ocasión sí que vas a empezar a ver las cosas desde otro punto de vista, como con un objetivo mucho más positivo. Luego hacia el mar nos hablan de un posible viaje o de un posible cambio que vas a hacer. Hacia el mar es una carta que nos dice, me voy a alejar quizá de una situación que no quiero, voy hacia una situación que llevo buscando mucho tiempo, puede ser incluso que te diga que es una carta que nos habla o bien, como os he dicho, de un posible viaje al extranjero o que vas a hacer un cambio importante en tu vida personal, aparte de el ver las cosas desde otro punto de vista más positivo, más objetivamente positivo. Este cambio también va a ser a positivo, es decir, todos estos cambios que se aproximan a tu vida son positivos. Sí que es cierto que puede ser que te encuentres en una situación concreta, ¿vale? Concreta, te hablo de caos y conflictos, pero me da la sensación de que una noticia de última hora o un acontecimiento de último momento sí que te puede determinar el dar ese cambio o dar ese paso hacia el cambio que quieres hacer. Es decir, quizá llevas esperando mucho pues un cambio en tu vida, pero no terminas de hacerlo. Bueno, pues algo va a ocurrir, ¿vale? Que por fin va a hacerte abrir los ojos de la manera positiva para poder alcanzar eso que quieres, ¿no? Ese caos y ese conflicto que tienes puede ser que sea como la gota que culmina ese vaso para poder tomar la determinación de cambiar, de pues dar ese paso hacia el cambio, ¿vale? Luego nos sale la carta de la Isla del Tesoro y el poder superior. La Isla del Tesoro es una carta que nos habla pues precisamente de eso, ¿no? De encontrar todo lo bueno, de que cosas mejores van a venirte. Fíjate que es una carta en la que te sale como todo muy positivo, tanto en el terreno sentimental como en el terreno económico, laboral. Una carta que te hablan de prosperidad. Entonces, es lo que te he dicho antes, esa noticia o ese cambio o ese acontecimiento que va a ocurrir en tu vida, es como que va a ser el boom, ya es el no poder más, esto ya ha sido la gota que ha culminado el vaso y esto ya ha sido como decir, ya solo me faltaba esto para yo poder tomar la determinación o tomar la decisión que llevo tiempo tomando y no termino nunca de aceptarla, ¿no? Ese cambio va a ser positivo, como digo, tanto en el terreno sentimental como en el terreno laboral. Eso también quiero que lo tengas en cuenta, porque la Isla del Tesoro no solo nos hablan de tesoro económico, sino también de tesoro sentimental, ¿vale? Es como una situación que va a venirte o un lugar en concreto en el que vas a encontrar esa paz interior que necesitas, y no solo la paz interior, sino también, como digo, solvencia económica y estabilidad emocional. Luego la carta del poder superior es la carta que te habla pues del conocerte a ti misma, conocerte a ti mismo, de ver más allá, como os he dicho siempre, de lo que tienes delante de ti, ¿no? El encontrarte a ti mismo o a ti misma, que creo que también os hace falta en algún momento dado de vuestra vida, ¿no? El pensar en vosotros mismos y en conoceros. Fíjate que os he dicho antes que algo va a ocurrir para que podáis tomar la determinación
de que la gota que colma el vaso sea la última y la definitiva para poder tomar la determinación de tomar esa decisión que llevas tiempo pensando pero nunca terminas de tomar. Y qué casualidad que la carta que te sale aquí es la de la nueva vida. Una nueva vida te espera, Escorpio, una nueva vida de lujos y amor, porque yo veo en la Isla del Tesoro lujos, es decir, una estabilidad económica. Puede ser que más allá de donde vives, más allá, en un sitio diferente, encuentres el amor y la estabilidad económica. Y puede ser que lleves tiempo pensando en hacerlo y no lo haces pues por miedos, o por no hacer daño, o por no alejarte de tu vida, de tu pareja o de tu familia. Pero yo, como os he dicho, ese acontecimiento que va a ocurrir va a hacer que cambies de opinión y que por fin tomes la determinación de adentrarte en un nuevo futuro que además viene lleno de amor y economía. O sea que es bueno ese cambio, ¿no? Ese cambio que vas a hacer. Vamos a mirar qué nos dicen el tarot. Recuerda que para ampliar información o si necesitas una consulta privada, pues en pantalla tienes el teléfono de mis compañeros, mi gabinete privado, que están para ti las 24 horas del día, y en el caso en el que quieras una consulta conmigo, pues tendrás que esperar bastante más, y es a través de la página web que aparece, bueno, no sé si aparece en pantalla o no, pero vamos, es a través de la página web, que si no la encontráis, ponérmelo en comentarios, cuál es mi página web y yo os la dejaré escrita, ¿vale? Aunque en un comentario fijado de este vídeo y de cualquier otro creo que está puesta la página web por si queréis realizar una consulta conmigo. Bueno, mirad, hoy voy a utilizar esta baraja, no sé si me la habéis visto en alguna ocasión, me encanta. Si queréis saber el nombre también, ponedmelo en comentarios y os lo diré. Bueno, fíjate que son cartas bastante interesantes. ¿Por qué te digo esto? Porque son cartas que nos hablan no solamente de economía, sino también de sentimientos. Fíjate que te sale pues esa reina de copas, ese caballo de copas, nos sale también, bueno, caballo de copas, caballo de espadas, nos sale también el 10 de oros, que nos habla de la familia, de la estabilidad emocional, y luego nos sale también por aquí los oros y el hierofante. Fíjate que el hierofante es una carta que nos dice que llevas pensando mucho tiempo las situaciones que están ocurriendo en tu vida, quizá llevas tiempo esperando a tomar una decisión que no terminas de tomar, pues quizá por la familia, porque nos sale aquí este 10 de oros, ¿no? Es la familia, pero sí que es cierto que al final tomarás una decisión basada en tus propios sentimientos, en lo que tú realmente quieres hacer, ¿no? Lo que tú realmente te gustaría hacer. ¿Qué es lo que realmente te gustaría hacer? Bueno, pues lógicamente no, la lectura no coincidirá con todos vosotros, porque como os he dicho siempre son lecturas generales, pero en muchos de los casos lo que queréis hacer es un cambio de vida, un cambio de trabajo, un cambio de pareja, un cambio de actitud y un cambio de vivienda incluso, ¿no? Para aquellos que quieran realizar ese cambio y que no hayan podido tomar la decisión antes, como os he dicho en la lectura anterior, os vienen momentos o va a llegar algo que va a provocar que cambies, no de actitud, sino, bueno, no que cambies no de opinión, sino de actitud, y esa actitud que vas a empezar a tomar sea determinante para tu futuro, para tu próximo futuro, ¿vale? Un futuro, como os he dicho antes, prometedor. Nos sale economía y nos sale sentimientos, porque nos salen los oros ahí. Fíjate que además nos sale también aquí la estrella, nos sale el 2 de oros, la suma sacerdotisa y el rey de bastos. Interesante, interesante porque nos dicen que puede ser que una persona sea quien os diga la noticia o sea el que os dé trabajo. Me hablan de un hombre, ¿vale? Un hombre puede ser que os dé trabajo o que os dé la noticia de que vais a encontrar trabajo en otro sitio, o que os dé la oportunidad de poder mudaros a otro país y poder trabajar en otro sitio. Sí que es cierto que vas a estar pensando durante mucho tiempo,
pero bueno, al final es cierto que la estrella hace que tengas esperanza, que seas, pues lógicamente, pensando en ti y no en los demás, como has hecho siempre. Sí que es cierto que ese ermitaño nos habla de que te encuentras quizá un poco en soledad. Si te marchas es como que te vas a sentir un poco sola o solo. Puede ser que eso sea lo que impide un poco el hecho de que tomes esa decisión, pero como digo, un acontecimiento va a ocurrir que va a hacerte por fin despertar y tomar esa determinación y pensar nada más que en ti. Van a ocurrir muchas cosas a la vez, cosas que a lo mejor tú lógicamente vas a decir, madre mía, ¿por qué me está ocurriendo todo esto, no? Bueno, pues son cambios que te llegan y cambios a positivo. Te he dicho que un hombre va a ser el que te va a ofrecer ese cambio o la posibilidad de cambiar, ¿vale? De darte ese trabajo. Aquí nos sale la templanza, que nos hablan de esas conversaciones fluidas. Cargas no van a faltarte, es decir, que si te marchas, en el caso en el que te marches o en el caso en el que quieras, pues ampliar, como he dicho, pues ese punto de mira que tienes, sí que es cierto que nos hablan de muchas cargas en tu vida. Es como que el trabajo va a ser muy pesado, quizá vas a tener demasiado trabajo, pero bueno, al fin y al cabo lo que necesitas es un cambio, y yo creo que ese cambio pues va a ser a mejor. Como te he dicho antes, en la isla del tesoro es un cambio en el que te va a venir tanto sentimiento como trabajo como economía fluida, y creo que ese cambio va a ser positivo. A ver, te aferras quizá tanto al pasado como al presente y no miras más allá quizá del futuro. Bueno, no lo pienses mucho porque creo que es necesario el cambio, no lo pienses demasiado. Sí que vas a tener que tomar una determinación, aquí no sale los enamorados, sí que vas a tener, perdón, el juicio, sí que vas a tener que tomar una decisión con respecto a tu vida, pero el juicio nos habla de un viaje lejano, un viaje lejos, muy lejos. Así que me da la sensación de que al final sí que tomarás la decisión de marcharte, de alejarte, de irte quizá a otro país, ¿vale? Que si va a ser mejor o peor el cambio, por supuesto va a ser a mejor. Eso tenlo clarísimo. ¿Que te va a dar un poco de pereza el cambio por la situación que tienes a día de hoy? Bueno, pues seguramente sí, porque te aferras a tu familia, a tu vida, y te da quizá un poco de pánico el cambio. Pero como te he dicho, algo va a ocurrir que va a hacer que la decisión que tomes la tomes por fin con certeza y por fin pues con ambición de mejorar en los aspectos de tu vida, tanto económicamente como laboral como sentimental. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, el mensaje que te da tu ángel. Recuerda que es un hombre el que te va a ayudar a que por fin tomes esa determinación de alejarte y de marcharte a otro sitio, porque te puede dar trabajo en otro lado, ¿vale? Bueno, te hablan de dejarlo estar, mantente positivo en lo que concierne al futuro del planeta y acepta que todo forma parte de la evolución de la humanidad. Hay un orden divino en el caos que percibes. Nada cambiará realmente mientras no aprendamos a amar y aceptar el mundo tal y como es. Si abandonas desde el amor tus juicios y expectativas, tu vida se transformará de manera mágica. Y ese es el mensaje que tienen mis cartas para ti hoy, Escorpio. Gracias por comentar el vídeo, ponme si te ha resonado la lectura de hoy. Gracias por compartirlo y por suscribirte al canal. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.